Muy buenas tardes a todos y bienvenido a un nuevo episodio de nuestro programa Viajando en el Tiempo. Como verán, hoy día la Magdalena Mervilá no está aquí, está de vacaciones, pero tengo a un gran invitado, Sergio Vergara. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, Bárbara, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá y poder acompañarte. Así que aquí disponible para lo que quieran. No, muchas gracias a ti por venir, porque además hablar contigo ya nos había acompañado en una oportunidad anterior, pero que tú vengas para acá nos permite tratar temas que con la Magdalena por lo general nosotras no tratamos, porque no son nuestras áreas de especialidad, y entonces eso nos permite irnos un poquito hacia la antigüedad y hoy día con un tremendo tema que es esta ruta de la seda, que tal vez uno debiera decir rutas de la seda, porque no era solo una. Bueno, correcto, sí, es un tremendo tema. Bueno, primero para la gente que no me conoce, me presento un poco, ¿cierto? Mi nombre es Sergio Vergara, soy historiador y arqueólogo del Mediterráneo clásico y del mundo antiguo en general. Y siempre he tenido esta fascinación por el mundo antiguo porque dentro de todo uno siempre puede rastrear el origen antiguo de las cosas, ¿cierto? Y cuando uno piensa en la ruta de la seda, por lo general tiene una imagen más de la época de los califatos, de la Edad Media, incluso de Marco Polo. Pero la verdad es que yo creo que la época más romántica de la ruta de la seda es la antigüedad, tanto desde su instauración, desde su creación accidental, se podría llamar, porque no es una cosa planificada, hasta que ya se instauran justamente el mundo islámico, que la cosa empieza un poco a cambiar. Y es por eso que me pareció interesante poder contar tanto la historia del origen de la ruta de la seda, como el mundo cosmopolita y al mismo tiempo un mundo de sincretismo que se va a formar justamente en lo que se va a llamar ni Europa ni Asia, sino que Eurasia. Claro, claro. Y, o sea, tiene tremendas dimensiones. O sea, yo creo que si uno piensa que como en el origen de un mundo globalizado, yo creo que sin lugar a duda el origen está ahí en la cantidad de intercambio, no solo de productos que se van a dar por esas rutas, sino que también de conocimientos, de cultura, de costumbres, o sea, muchísimas cosas. Uno lo tiene bien asociado, o las personas pueden, como tú decías, Marco Polo, se supone que Marco Polo en su viaje hacia China, si es que efectivamente Marco Polo llegó a China, habría ocupado parte de esa ruta y eso es lo que de partida le habría permitido llegar hasta China. Pero el origen no está en China, ¿cierto? El origen es anterior incluso, así como a Aqueménidas. Mira, yo te diría que la verdad es que esto es una historia de que se alinearon los planetas de alguna manera, porque hay muchos protagonistas que de manera entre accidental, sin estar comunicados y no necesariamente en busca del comercio, se generó esta gran primera, podríamos llamarlo, globalización, ¿cierto?, de este mundo comercial y, como bien dices tú, de las ideas y la cultura. Yo te diría que sí, hay un origen incluso anterior al mundo aqueménida persa del siglo VI y V, claro, antes de Cristo. O sea, pensemos que ya en la Edad de Bronce, o sea, estamos hablando del año 1500 antes de Cristo, existían rastros de comercio entre la isla de Britania y lugares tan alejados como Afganistán. No te puedo creer. Entonces, bueno, una vez que colapsa el mundo de la Edad de Bronce, estos mercados y estas rutas poco a poco se vuelven a conformar, pero claro, va a ser el imperio persa aquemenida el primero que va a forjar un concepto como de una pangea cultural y económica, en el sentido que todos los imperios que estaban antes en este mundo de Medio Oriente, que tenemos que pensar que de alguna u otra forma la cuenca de Mesopotamia, digamos, ¿cierto?, del Tigris y el Éufrates, va a ser la cuna de la humanidad de alguna u otra manera, o la cuna de la urbanización. Claro. Pero como buena cuenca fluvial, hay varias, ¿cierto? Está también la del Nilo, está la del Indo y la del Ganges, va a estar la del Río Amarillo y Yangtze en China, y todas estas cuencas de alguna u otra manera se van a empezar a interconectar. Y curiosamente, esta interconexión no va a ser a través de la urbanización, sino que va a ser a través de los pueblos que no se urbanizaron, los pueblos que quedaron nómadas, los famosos pueblos de las estepas de Eurasia. Claro. Pero volviendo al tema de la Persia aqueménida, van a ser ellos los primeros en decir, ok, las tierras ya están conquistadas, los pueblos están subyugados, démosle un poco aire a este tema de la conquista y la guerra y establezcamos un sistema burocrático administrativo, un sistema comercial, un sistema, digamos, justamente de rutas de comercio, tanto
en el punto de vista económico como administrativo. Y ellos van a crear el Gran Camino Real, que le llamaban, ¿cierto? Que iba desde la costa poniente de Turquía hasta hacerlo fácil el Golfo Pérsico en la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Y va a ser por esta ruta que primeramente el mundo de Oriente y Occidente se va a interconectar. ¿Y por qué? Porque los persas tenían mucho comercio con la India, tanto a través del Golfo Pérsico como de las rutas que pasaban por el Hindu Kush hasta, digamos, la cuenca del Indo, del Ganges y todo eso. Y una vez que Alejandro conquista el imperio persa, esto se va a ampliar. ¿Y por qué? Claro. Porque Alejandro también va a ser no solamente un conquistador de territorio, sino que un conquistador de la mente, en el sentido que va a querer instaurar cultura, va a querer llevar la cultura helénica a Oriente, pero una vez que él conoce Oriente, también queda fascinado con este mundo y quiere de alguna u otra manera también expandir esta cultura oriental. Recordemos que una de las cosas por las que fue más criticado Alejandro en su minuto fue por, entre comillas, orientalizarse, ¿cierto? Claro, claro. Pero ese es de ahí el concepto en el fondo de ese periodo helenístico. Yo siempre me voy a acordar del que fue un gran maestro, que nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo, don Héctor Herrera Cajas, que lo describía muy bien, que era cuando decía que la mejor manera de definirlo era que lo griego se vestía de oriental, o sea, la fusión de los dos elementos, y esa es una maravilla. Exacto, o sea, de hecho hay una frase en la película de Oliver Stone de Alejandro, que no necesariamente, digamos, tiene un rastro en las fuentes, ni mucho menos, pero hay una discusión entre Alejandro y sus generales cuando están en Bactria, es lo que lo están criticando justamente por adoptar estas costumbres, y Alejandro dice: lo que más me molesta es como su falta de respeto por un mundo mucho más antiguo que el nuestro. Y yo creo que esa frase es notable, porque los griegos realmente se dan cuenta de que ellos eran una partícula más en un universo cultural sumamente avanzado y milenario. Claro. Y va a ser Alejandro entonces el que va a empezar a correr de alguna u otra manera este límite entre Oriente y Occidente cada vez más hacia Oriente, hasta que se va a encontrar ya con límites naturales fuertes, ¿cierto? Va a estar el mismo Hindu Kush, ¿cierto? Esta cordillera de Pakistán, sí, la cordillera del Pamir, en lo que es hoy día Uzbekistán, Afganistán, el mismo Himalaya. Y ahí se van a empezar a buscar rutas de conexión entre Oriente y Occidente. Y mientras pasa todo esto en el mundo, ¿cierto?, greco-persa, también en el mundo chino está habiendo de alguna u otra manera una revolución, en la que los chinos también se están expandiendo más allá de la cuenca entre el río Amarillo y el Yangtze, y hacia el norte entonces van poco a poco llegando a los territorios de la actual Mongolia, y se encuentran con los pueblos nómadas de lo que se podría llamar también las estepas de Eurasia, que eran los Xingu. Y este pueblo, que son ancestros milenarios, ¿cierto?, de los mongoles y todo ese tipo de etnia, también van a tener un choque bélico, pero al mismo tiempo cultural. Después, de hecho, en el siglo I y II después de Cristo van a haber emperadores chinos de origen Xingu. Entonces tiene una historia notable de sincretismo también. Pero una de las formas en la que los chinos pudieron mantener a raya estos pueblos, más que a través del poderío bélico, porque la verdad es que no podían contra estas hordas de caballería gigantesca de los nómadas, era pagarles, era comprar la paz. Y una de las formas en las que compraban la paz era justamente a través de productos, y uno de esos productos era la seda. Claro. Por eso que como que uno se ha popularizado ese concepto de como la ruta de la seda, pero no era solo seda lo que no, por ahí por circulaba. Supuesto. Lo que pasa es que la seda era quizá el producto más caro, más icónico, sí, y más exótico. Claro. De alguna u otra manera era el producto de lujo que se movía por esta ruta. Era el objeto de deseo de todos. Exacto. Entonces van a ser estos pueblos que van a empezar a transitar con esta seda con la cual les pagaban, y al mismo tiempo no solamente transitaban en sus desplazamientos nómadas, sino que a medida que China, el imperio Han, iba creciendo, los iba desplazando cada vez más, y se produce justamente en esa misma época en la que Alejandro está, bueno, Alejandro ya había muerto, pero que están los reinos helenísticos, ¿cierto?, el imperio Seleucida, va a existir este choque, porque así va a partir, la verdad, como un choque bélico. Y yo siempre que le cuento esto a la gente se impresiona mucho cuando le digo, bueno, ¿han oído hablar de la guerra de los griegos contra los chinos? Y todo el mundo me dice, ¿cómo los griegos contra los chinos? Le digo, sí, hubo una guerra en la antigüedad en la cual
pelearon ejércitos helenísticos contra el Imperio Han de China. Y la verdad es que eso se desconoce. Y es un conflicto maravilloso que se llama la Guerra de los Caballos Celestiales. Y es el conflicto por controlar el valle de Fergana, que es justamente donde los sogdios criaban estas manadas de caballos que los chinos y los helenísticos querían controlar para tener en sus fuerzas de caballería. Y va a ser así como se va a producir el primer encuentro masivo. Ya existía, digamos, nexo desde mucho tiempo atrás, pero aquí ya se empiezan a generar, digamos, forjas diplomáticas, ¿cierto?, entre ya naciones establecidas. Y es así entonces como se abre este comercio, y con este reino o cultura greco-bactriana que le llaman, que son estos señores de la guerra de alguna u otra manera que quedaron instalados después de la caída de Alejandro en esta zona de Bactria y Sogdia, que es el actual Afganistán, que van a formar estos reinos y van a entonces empezar a abrir estas rutas de comercio, y después van a ser reemplazados por otros pueblos nómades que van a venir también de las estepas, que se van a no solamente sedentarizar, sino que se van a urbanizar, se van a culturizar y se van a transformar en lo que se conoce como el imperio del reino Kushan, ¿ya?, que es el norte de la India. Y lo más interesante, como dices tú, es que aquí no solamente se movían productos, sino que se movían ideas, ¿no? O sea, va la cultura helenística con el panteón del Olimpo para un lado, va el budismo y el confucianismo para el otro, está el zoroastrismo entre medio. Entonces se genera una cosa sumamente interesante, porque también se instaura un poco una cultura del proselitismo, en el sentido de que todas las religiones empiezan a competir entre ellas por ganar adeptos. Entonces, no solamente nos podemos imaginar una caravana de camellos moviendo seda, pimienta e incienso, sino que también con papiros y rollos que llevan escrituras sagradas de diferentes religiones. Claro. Entonces, muy interesante. Y como bien decías tú antes, no solamente hay una ruta de la seda, no es que haya una carretera. O sea, podríamos hablar en realidad como del flujo de la seda, porque también hay una ruta marítima de la seda. Claro, efectivamente. Exacto. No son ahí solo podemos ver, terrestres, de hecho, justamente en esa imagen, cómo los romanos en su minuto también abrieron rutas a través del Mar Rojo, pasando por los puertos de Alejandría, de Gaza, a través de Petra, por el Mar Rojo, por, ¿cierto?, la costa de Arabia, hasta llegar a los puertos que están en la desembocadura del Indo, que es hoy día el límite entre Pakistán y la India, digamos. Parte de, ahora que estoy pensando también en Alejandro, cuando Alejandro regresa, utiliza una de esas mismas rutas, la que hace la parte marítima, debe haber sido precisamente una de esos caminos. Correcto. Bueno, de hecho, Alejandro es una de las pérdidas más fuertes que sufre con su ejército. No es en los combates ni en las batallas, sino que justamente es en la marcha por este desierto de Gedrosia, que se llama, que es la parte sur de lo que dice ahí Persia, claro, que pierde más de la mitad de su ejército en esta marcha, ¿ah? Por la sed, digamos, por la insolación, por el calor, porque no encuentran el camino. Pero así también se van abriendo estas rutas. Lo que no sabía Alejandro es que hace mucho tiempo atrás Darío el Grande ya había mandado navegantes griegos, de hecho, a justamente cartografiar todas estas rutas por lo que era el Golfo Pérsico hacia la India. Recordemos que ni los romanos ni los griegos eran grandes navegantes, en el sentido de que sí eran grandes exploradores marítimos, pero estaban en el Mediterráneo, que más que mal es un mar interno, que no tiene corrientes, no tiene mareas. Entonces, cuando salen al Océano Índico se encuentran con otra cosa. Claro, totalmente distinta. Claro, o sea, un mundo de mareas, un mundo de monzones, que tienen que aprender a leer las estaciones, a leer las corrientes para poder moverse. Entonces estamos hablando de todo un mundo nuevo que se le abre a ellos. Y además, bueno, como bien decía, como bien dice el nombre, la ruta de la seda, la verdad es que está mal puesto, porque pareciera que lo único que se transporta es seda desde Oriente a Occidente. No, pues ya hay intercambio, no solo de Oriente a Occidente, sino que de Occidente a Oriente, y hartas cosas más que solo seda. Exacto. Por ejemplo, uno de los productos más importantes que desarrollaron los helenísticos y después los perfeccionaron los romanos fue el vidrio. Y van a ser los romanos los que van a llevar el vidrio justamente a Oriente. Entonces, increíble. Igual que, por ejemplo, bueno, así como está esta ruta de la seda, la que vemos por mar, que también es una ruta de la seda, pero es más conocida como la ruta de las especias en realidad, porque uno de los productos que más se traían de la India hacia el mundo romano era la pimienta. Y los romanos llevaban, por ejemplo, de Arabia también a la India cosas como incienso, la mirra y todo ese tipo de cosas. Lo más notable es que se han encontrado, por ejemplo, en el Mediterráneo,
productos que datan del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo, que vienen, por ejemplo, de la zona del actual Vietnam. Entonces, ahí uno se da cuenta la interconectividad que existía en este mundo. O, por ejemplo, los mayores hallazgos de hordas de monedas romanas se encuentran en la India, en el sentido Increíble. de que, como no entraban en circulación, porque ya que los indios las atesoraban justamente como un producto por el valor en sí mismo que tenía el oro y la plata, guardaban esto, ¿te fijas? Y se encuentran hoy en día grandes cantidades de monedas romanas repartidas por la India, que son justamente de este comercio interconectado de alguna u otra manera global. Claro. No, o sea, sin lugar a dudas, esto tiene una trascendencia para la formación de ese mundo, para todas estas conexiones, todos estos intercambios, hasta el punto de que ahora lo estoy mirando desde el punto de vista de hoy día, del siglo XXI, y ahí uno se da cuenta de lo, ¿cómo podría decir? De lo inteligente que tiene la idea del actual presidente chino Xi Jinping cuando él habla de que uno de los grandes proyectos de China hoy día es hacer renacer lo que él ahora ya, esta antigua ruta de la seda, lo que él ahora llama y dice el cinturón y la ruta, haciendo alusión a esas rutas terrestres y marítimas. Evidentemente que el presidente chino hoy día con ese proyecto su objetivo es distinto a el de la antigüedad. Su objetivo es más bien ir expandiendo la influencia de los chinos en todos los lugares por donde pasa esa ruta. Pero porque él debe tener conocimiento histórico de la importancia efectivamente que tienen todas estas rutas y todo ese intercambio comercial y de culturas que se da en este tipo de situaciones. Bueno, piensa tú que todos estos países que actualmente están devastados por la guerra, tanto por temas territoriales como por ideologías religiosas, por ejemplo, pensemos en Afganistán, países que han logrado salir un poco como Uzbekistán, pero todo esto, Kirguistán, Kazajstán, claro. Incluso la misma Mongolia, que también ha logrado un poco salir digamos, de este círculo vicioso de los conflictos, es porque en algún minuto eran países sumamente ricos, sumamente activos culturalmente, y después de que los otomanos cierran de alguna manera la ruta de la seda, este mundo muere. Y es por eso que los grandes exploradores, ¿cierto?, del siglo XV, del siglo XVI, salen en busca de las rutas marítimas que, bueno, desencadenan en el descubrimiento de América y todo eso, porque ya se pierde este nexo con Oriente y tienen que buscarlo a través de rutas marítimas que no estuviesen controladas por el poder otomano. Pero lo triste de esta historia es que, claro, para un lado abre el mundo a nuevos descubrimientos, pero para toda la estepa de Eurasia la limita y la transforma en un lugar baldío, pero que todavía tiene ese recuerdo, ¿cierto?, inmemorable de un tiempo glorioso. Pero espera, déjalo ahí porque tenemos que ir a una pausa y después volvemos a referirnos a lo que pasa con ese cierre en el momento que aparecen los turcos otomanos aquí en acción. Agricultura TV. Bueno, estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y estamos conversando con Sergio Vergara respecto de lo que es la ruta o las rutas de la seda, la importancia que tuvieron, o sea, desde una antigüedad, bueno, que se nos pierde, podríamos decir, en la línea del tiempo hacia atrás, pero que la tenemos muy asociada nosotros también con lo que es el fondo la dinastía Han en China, la tenemos súper asociada al concepto de la seda, esa idea además que era ese secreto de fabricación. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando, porque tú nos decías que cuando aparecen los turcos otomanos en el escenario,
cierran esta ruta de la seda. Y entonces los turcos otomanos los tenemos, en el fondo, tomando Constantinopla, 1453, poniendo fin a lo que había sido la historia de lo que es el Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, como se conoce, y cuando aparecen, en el fondo, estos miembros de la Casa de Osman, cortan ese comercio para evitar que el mundo europeo tenga contacto. ¿Ese es el objetivo? ¿O para ellos controlar esos accesos? No, la verdad es que, ellos ya controlaban, digamos, esa ruta, en el sentido que tenían acceso a estos productos que se seguían comerciando desde Oriente. Lo que pasa es que hay un bloqueo bélico-cultural, en el sentido de no permitir, o mejor dicho, de que no vuelva a ocurrir lo que pasó en su minuto con las cruzadas. De Perfecto. Que de alguna u otra manera el mundo europeo occidental venga a intentar reconquistar o a intentar contaminar este mundo, ¿cierto? Que ya se había establecido, bueno, primero con los califatos. Claro. Va a ser de alguna u otra manera las ideologías un poco absolutistas religiosas, tanto como el cristianismo como el islam, el que de alguna u otra manera van a terminar un poco cerrando este concepto de interconectividad, porque se va a formar un antagonismo. ¿Y por qué se va a formar ese antagonismo? De alguna u otra manera, por el monoteísmo. Pensemos que en el mundo politeísta no existía una competencia entre dioses. Uno tenía su panteón, el otro tenía el otro, y cuando estos pueblos se encontraban, por lo general, ocurría una asimilación en la que reconocían en los dioses ajenos a los suyos propios, con otro nombre, o los adoptaban, como lo que hicieron, por ejemplo, los romanos, como lo que hicieron los helenísticos, o los indios. Los romanos lo hicieron fácil. Exacto. Tomaron el panteón de los griegos, le cambiaron los nombres. Es correcto. Y la verdad es que en ese sentido, eso fue una de las cosas que permitió que el budismo, que el confucianismo, que el panteón helénico y que todas estas religiones de alguna u otra manera convivieran en este mundo de la ruta de la seda. Claro. Pero cuando entran las ideologías un poco, digamos, más absolutistas y del espectro monoteísta, entra esta competitividad. ¿Y por qué? Porque hay solo un dios. Claro. Pero de alguna u otra manera, acá hay dos dioses distintos. Entonces uno tiene que ser el correcto por sobre el otro. Y ahí es cuando se genera este choque ideológico, en el sentido de no permitir que se infiltren las ideas ni para un lado ni para el otro. Claro, o sea, en la medida que aparece el monoteísmo y cuando ya surge el cristianismo, y ese cristianismo que además declara que su Dios es el único y verdadero, evidentemente que, claro, en el tercer momento de este monoteísmo, cuando aparece en fondo Alá, y entonces el Islam proclama que ese es el único y verdadero, evidentemente que se produce la pugna. Y entiendo perfecto que, claro, a partir de ese momento se va a producir un poco ese cierre o ese enfrentamiento entre estas dos realidades. Pero es un fanatismo posterior, ojo, porque en el mundo islámico temprano, es decir, por ejemplo, del califato abasí con el gran imperio de Bagdad, era distinto. Recordemos que ese era un imperio que fomentaba la cultura, el conocimiento y la ciencia. Van a ser cuando los pueblos de origen turco, hoy día llamamos Turquía, ¿cierto?, a esta península que está entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Pero no hay turcos en Turquía hasta como el año 1000. Exacto, los turcos son un pueblo nómada que de alguna u otra manera no tiene un hogar fijo, que viene migrando prácticamente desde lo que sería la actual Mongolia. Claro, porque poco a poco. El origen está ahí como cercano donde está el desierto del Gobi, por eso, de ahí son y hay que entender que son distintas tribus de turcos. O sea, exacto. No son solo unos turcos, partiendo porque, no sé, por ejemplo, por ahí hay un Turkmenistán. Exacto, o sea, van a ser pueblos que se van a identificar a sí mismos. Es un poco lo que pasaba en la antigüedad con los escitas, ¿ya? Los escitas es quizá una de las culturas más fascinantes y más desconocidas del mundo antiguo, que van a ser los que van a controlar la gran meseta, ¿cierto?, de Eurasia, de lo que los griegos van a llamar el mar de hierba o el océano de hierba, que va a ir desde el norte del Mar Negro hasta justamente las estepas de Mongolia.
Sí. Y va a ser este pueblo el que, bueno, después le va a dar paso justamente a los Xingu, a los turcos, pero van a ser ellos los que en un comienzo van a controlar. O sea, van a ser estos pueblos los que poco a poco van a ir dando origen también después a los hunos, por ejemplo, a los mongoles. Y va a ser este mismo pueblo que de alguna u otra manera va a adorar al dios del cielo, ¿cierto? O al dios del sol, al dios de la tierra. Pero van a ser pueblos que van a traspasar, de alguna u otra manera, le van a heredar a estos pueblos una ideología un poco diferente a este mundo, digamos, panhelénico o panasiático, como queramos llamarlo, de la religión. Las cosas van a cambiar un poco en el sentido de que, de alguna u otra manera, el mundo de los griegos, el mundo de los persas, convivía con los dioses. Y poco a poco se empieza a instaurar una teología de que más que convivir con los dioses, tenemos que vivir para los dioses. Y eso también va a cambiar mucho la mentalidad del mundo en general, y no por un fanatismo que no está arraigado. O sea, tenemos que pensar que este pesimismo en el que, en vez de volcarnos hacia la humanidad, nos vamos a poner introspectivos y nos vamos a poner a buscar algo más allá, ¿cierto?, de la vida terrenal, es porque el mundo de alguna u otra manera también colapsa. O sea, los dos grandes imperios del mundo occidental, que en su minuto fueron el romano y después el imperio persa sasánida, caen y se pierde de alguna u otra manera este orden superior que gobernaba este mundo del Mediterráneo y de Mesopotamia. Entonces, la gente de alguna u otra forma no solamente es que pierda la esperanza desde un punto de vista onírico, sino que caen, digamos, las cabezas administrativas, caen las rutas de comercio, cae el mercado monetario, caen una serie de cosas que hace que el mundo tenga que empezar a autovalerse sin poderes gubernamentales, digamos, que lo controlen todo. Claro, claro. Entonces, como tú decías, esta podríamos decir, esta pugna ya aparece en términos religiosos, aparece de manera más clara, de acuerdo a lo que te entendí, no en los primeros tiempos del califato, sino que ya se hace más presente en el momento en que los turcos que se han islamizado, y sobre todo estos otomanos, toman el control, intentan entrar por la Europa occidental en varias ocasiones, o sea, si pensamos en la época de Solimán, pero a partir ya de esa época es que uno se puede decir que esta ruta de la seda comienza a decaer y se cierra para el contacto entre el Oriente y Occidente. Bueno, hay dos hechos puntuales que en realidad cierran de alguna u otra manera, o sea, no dos hechos puntuales, pero dos factores. Uno va a ser justamente el Imperio Otomano y el otro va a ser la masificación del uso de la pólvora. ¿Y por qué? Porque con el uso de la pólvora, todas estas grandes fuerzas de caballería, hordas de jinetes, que de alguna u otra manera eran la punta de lanza y el poder potente bélico que había en la estepa, va a perder la fuerza por sobre, digamos, los ejércitos que tenían el uso de la pólvora. Claro. Entonces estos pueblos poco a poco o empiezan a desaparecer o se empiezan a desplazar, y por ende ya no existe, digamos, un cuerpo orgánico que genere este movimiento de comercio, porque la ruta de la seda, la ruta del incienso, la ruta de la especia, no es que un señor de China haya viajado hasta Roma, sino que son caravanas de diferentes pueblos que se van pasando esta mercancía una entre cosa, ellos. si lo ponemos en términos de atletismo, como una posta. Exacto. Ya, se van pasando el testimonio, ¿cómo se llama? El testigo. Exacto. Entonces, una vez que desaparecen estos pueblos o que son desplazados estos pueblos, y más encima ya con el bloqueo otomano, la ruta de la seda de alguna u otra manera muere. Claro. Y además tenían, en alguna parte por ahí leí que esta manera de ir avanzando, o sea, como haciendo esta posta, pero que además ya desde el tiempo de los persas, en el fondo Aquemenia, lo que significaba, o sea, como la labor, podríamos decir, del correo, o sea, de cómo podían mantener comunicado también en base a estas especies como de posta la información de lo que ocurría en el fondo a través de toda esa ruta. Bueno, de hecho, en el camino real de los persas, que te contaba que iba prácticamente, para hacerlo fácil, desde Tarso hasta Susa, se demoraban prácticamente una semana en recorrer 1500 kilómetros.
O sea, estamos hablando de más de 100 kilómetros diarios, justamente con este sistema de postas y de correos, y de alguna otra manera existían casas de correo, imaginémonos como una hostería, ¿cierto? Yeah. Que estaba justamente financiada por el gobierno, donde llegaba este correo, esta persona, digamos, a hacer un cambio de caballo, comía, ¿cierto? Se ponía al día con las noticias que venían de vuelta. O sea, era todo un sistema interconectado. Y después, de hecho, Augusto, el primer emperador de Roma, va a tomar este sistema y lo va a instaurar en el Imperio Romano, pero no solamente con una ruta, ¿cierto? Sino que ya va a crear este concepto de que todos los caminos llegan a Roma o que todos los caminos salen de Roma. Claro, una red de caminos que... Exacto, y va a existir este correo imperial. Entonces, son sistemas que la verdad es que son notables. Pensemos que la misma ruta de la seda o este gran, digamos, corredor de la seda tiene el orden de 4.000 kilómetros de longitud. Y en realidad habían comerciantes, o mejor dicho, habían productos, ya que se iban pasando como postas entre comerciantes, que a veces demoraban un mes en llegar de un punto a otro si es que las condiciones climáticas y digamos, los tiempos políticos de paz eran los correctos. Entonces, uno piensa hoy en día, uno pide un producto a China y a menos que lo pida por correo rápido, también se va a demorar una semana o más en llegar. Sí, las mujeres cuando compran en Shein, por ejemplo, claro, tienen que pensar. Entonces, estamos hablando, la verdad es que de mundos conectados que no son muy diferentes de los actuales, sí, en cuanto a la velocidad de conexión y lo mismo que al acceso. O sea, pensemos que de alguna u otra manera tanto a los chinos como a los romanos les tienen que haber llegado alguna forma de catálogo de las cosas que podían importar o exportar. Claro. Y de hecho, bueno, es tan así que los romanos se vestían con la seda de China y sabían lo que era China, los chinos sabían lo que era Roma. Mucha gente cree que nunca se encontraron, pero la verdad es que ahí está justamente el buffer de los imperios de Oriente, como los persas, como los partos, como los persas sasania, que dicen, o sea, en el minuto que a mí me bypasean, yo muero, porque en realidad yo no tengo ninguno de los productos. Los productos o están en el Mediterráneo o están en Oriente. Claro, ellos están en el medio. Y lo que eran ellos justamente eran estos, o caravaneros o grandes casas de peaje. O sea, todos los impuestos, la mayoría de estos imperios que primero se habían, digamos, financiado a través de la agricultura, empiezan a volcarse hacia digamos, grandes brokers comerciales entre Oriente y Occidente. Y de hecho, todos los esfuerzos hechos por los emperadores del siglo II después de Cristo en Roma, y lo mismo que los emperadores ya de la dinastía Tang, empieza todo esto, un esfuerzo gigantesco por tratar justamente de bypassear. Y eso es una de las cosas que abre esta ruta marítima, ¿cierto?, entre China y Roma. Claro. Claro, increíble. Me impresionan muchas cosas, pero no puedo dejar de pensar en que probablemente tenemos una idea tan errónea de que o sea, respecto de la movilidad de los tiempos antiguos. O sea, lo mismo me pasa a mí con fenómenos como, que es uno de los temas que yo más adoro, que es el Camino de Santiago, y de todas esas influencias que hay a través de ese camino, de cómo habían caminos por toda Europa que llegaban hasta Compostela, o sea, de llegar a entender que esta gente sí se movía en condiciones, o sea, completa y absolutamente distintas a las actuales, y que a través de aquí, en este caso, estas rutas de la seda, que claro, iban desde Roma hasta China, había todo este intercambio. Lo mismo va a pasar después con todo lo que son esas rutas de peregrinación que van a recorrer toda Europa. Entonces, eso me llama mucho la atención. Y lo mismo pasaba antes. Piensa tú que ya en épocas del Neolítico tardío, inicios de la Edad de Bronce, se van a encontrar, por ejemplo, en lugares como Escocia, restos óseos de personas que se han comprobado que venían de la cuenca del Mar Negro. Imagínate. O sea, había una movilidad gigantesca. El concepto de... Por eso yo siempre he dicho, el concepto de los pueblos originarios no puede ser más erróneo y de alguna u otra manera propagandístico, en el sentido de que el ser humano no salió de la Tierra en diferentes puntos del planeta, sino que
todos salimos desde la cuenca del Valle del Rift y nos vamos moviendo, ¿cierto? Y vamos colonizando, y de alguna otra manera, no porque un pueblo llegue primero a un lugar va a tener más derecho que el que llega un poco después sobre ese territorio que de alguna u otra manera, pensemos que nosotros nunca estuvimos hechos para ser un animal sedentario. Durante 1 millón de años hemos sido un pueblo nómada y lo seguimos siendo de alguna u otra manera. ¿Por qué nos gusta viajar? ¿Por qué nos gusta tener una segunda vivienda? ¿Por qué? Entonces... el Homo viator. Exacto. Y bueno, y volviendo un poco al tema, no existen pueblos o razas puras en el sentido de que ya la mezcla, digamos, de pueblos, tanto a nivel genotípico, digamos, mezclas de ADN, como de nivel fenotípico de lo que es sincretismo cultural, estamos hablando desde la época incluso del Mesolítico, en que los pueblos que estaban en la cuenca del Mediterráneo y en el Levante empiezan a colonizar los lugares que empieza a destapar esta gran barrera de hielo con el fin de la era glacial. Entonces, ahí es cuando el mundo se empieza a interconectar. O sea, imagínate, estamos hablando del año 5000 a.C., 8000 a.C. O sea, ahí ya existía un concepto de globalización de alguna u otra manera. Qué increíble, porque y ahí me doy cuenta que uno, incluso yo misma, tal vez uno comete el error muchas veces cuando yo me refiero a la importancia que tiene el viaje Magallanes y Elcano, que claro, sin quererlo, terminan dando la vuelta al mundo. Uno puede comenzar a hablar de un mundo globalizado, de un mundo interconectado. Y claro, ahí me doy cuenta del error. O sea, yo creo que hay que plantear que el viaje del Cano y de Magallanes y Elcano es uno de los hitos para la creación de ese mundo globalizado, pero no es la primera vez que el mundo se globaliza y se interconecta, todo lo contrario. O sea, hay mucho antes. Bueno, es que el fenómeno de América, ¿cierto? Es curioso, porque es todo un continente que de alguna otra manera uno tiende a pensar como queda aislado. No es que quede aislado, era otro mundo en paralelo. Un mundo muy diferente. La palabra correcta no es primitivo, sino que es un mundo que evolucionó de otra manera por no tener cosas que sí estaban en el mundo de África, de Asia, de Europa. O sea, pensemos que, por ejemplo, no existían los conceptos de las grandes cuencas fluviales. Y la que había en América, el Amazonas, era una selva impenetrable, por ejemplo. No existían los animales de carga. Entonces son cosas mínimas que de repente no van dando el puntapié para que se generen grandes pueblos de navegantes, porque primero para dominar el tema de la navegación hay que partir por pasos, ¿cierto? O sea, o tener un gran lago o tener un gran río, pero lanzarse a un océano como el Atlántico o el Pacífico es una locura. Sí. Pero dejémoslo ahí porque tenemos que hacer otra pausa y volvemos con este entretenidísimo tema. Agricultura TV. Bueno, estamos de regreso aquí conversando con Sergio Vergara y nos habíamos quedado en este entretenido tema en el que hemos ido por muchas partes, pero nos estábamos mencionando, yo le mencionaba esta idea del viaje de Magallanes y Elcano y entonces Sergio nos estaba contando un poco por qué este nuevo continente un poco se había quedado un poquito atrás por el hecho de que, claro, no tiene esa conexión con el resto de los continentes y porque tampoco está como esta experiencia en temas de la navegación. Pero antes de que vayamos a hacer el nexo entre estas dos realidades, me quedé pensando en una cosa que no te pregunté en su momento, pero es verdad que hasta tiempos de Justiniano no se sabía en este lado
verdaderamente cómo se producía la seda y se pensaba casi que era como que crecía en los árboles. Bueno, sí, hay varios mitos y también verdades al respecto. Y una de las cosas que hacían los chinos justamente para tener el monopolio de esto era guardar muy bien el secreto de la producción de la seda, ¿cierto? La seda que es, de alguna u otra manera, este textil, pero de origen ni siquiera... O sea, es de origen animal. Podríamos decir que es una especie como de lana, si te pones a pensar. Claro. Tú. Es algo, no es como el lino o el algodón, sino que se saca más que mal de un animal. Claro. Y claro, los romanos pensaban que justamente era una tela, digamos, o un textil de origen vegetal. Hasta justamente el Imperio Bizantino, cuando no se sabe muy bien a ciencia cierta qué tan certera es esta historia, pero se dice que Justiniano mandó a la China a unos comerciantes disfrazados de monjes, ¿cierto? De misioneros. Que fueran a descifrar el secreto. Exacto. Y van a ser ellos los que van a traer escondido en unas cajas, alimentado con hojas en descomposición, a estos gusanos de la seda. Y uno va a ver estos primeros textiles y grandes telas desarrollados por el mundo romano bizantino. Y la verdad es que es irónico porque son la copia china barata de lo que era la seda china en realidad. Entonces, yo creo que bueno, ahí hay otro punto interesante y se han escrito varios libros al respecto últimamente de cómo los textiles cambiaron la humanidad. Es algo tan clave, pero que uno tiende un poco a menospreciar o a no darse cuenta de lo importante que es, por ejemplo, tener la capacidad de vestirse, tener la capacidad de coser algo, ¿te fijas? El ser humano hace mucho tiempo que generaba vestimentas. Pensemos que hay agujas de hueso o de espinas vegetales que tienen 100.000 años de antigüedad. Se sabe ahora ya que los neandertal usaban ropa, ¿ya? Pero poder confeccionar textiles es algo que va más allá de simplemente unir dos pedazos de pieles, porque tiene mucho que ver con la cosmología de cómo los pueblos entienden las cosas. ¿Por qué un pueblo usa un punto y otro usa otra forma de entramar los textiles? ¿Por qué los diseños de uno y los diseños de otro? Entonces, los textiles de alguna u otra manera también son formas de escritura que nos van contando la cosmología. Pensemos en las alfombras persas, por ejemplo. Claro. Es quizá el ejemplo más famoso y más vívido que nos queda hoy en día de cómo un textil nos habla de una cultura. Sí. Y ese va a ser otra de las cosas importantes que se van a mover en la ruta de la seda. Y de hecho pensemos que esta seda que circula en realidad es el 10% como mucho de los textiles en general, claro, que se van moviendo de un lado a otro. Seda, claro. Exacto. Sí, pues increíble. La verdad es que si uno... Sí, pues tenéis toda la razón. O sea, jamás uno piensa en la importancia que tienen los textiles además de todo lo que te habla como tú dices, de lo que es el pueblo, por el entramado, por la forma de generar esa tela. Algo que yo creo que tampoco uno tiene que olvidarse desde este siglo XXI. O sea, te das cuenta, o sea, la cantidad de hora hombre que había en la confección de una sola vestimenta. O sea, es algo que nosotros como que yo creo que no imaginamos. Piensa tú que uno de los pueblos más ricos desde el punto de vista económico y comercial de la antigüedad, que eran los fenicios, basan gran parte de su fortuna y de su fama en una tintura de textil que la sacan de un molusco, que es el famoso púrpura de Tiro. Claro. Y de ahí viene de hecho el nombre de púnico, porque los griegos le llamaban púnico a este pueblo por el nombre del molusco, ¿cierto? Que bueno, el molusco se llamaba el murex, después le ponían los romanos, que de ahí viene la palabra morado también. Pero mira, este color le llamaban ellos mismos el poenix, y de ahí viene el concepto de fenicio. Entonces, y va a ser justamente por el comercio de esta tintura que va a llegar el alfabeto de nuevo a Grecia, que va a llegar el alfabeto al mundo de la península itálica. Entonces, todo se va a después de toda esa época oscura, en el fondo, en el que no hay... Exacto. Qué increíble, qué gran tema. Y como hemos ido dejando cabos sueltos, haciendo como una recapitulación.
todo esto, todas estas influencias y en el fondo todo este intercambio que se producía a través de estas rutas, tanto terrestres como marítimas, de esta ruta de la seda, decíamos que un poco se va a cortar a partir de 1453 cuando nos aparecen los turcos. Por una parte, se va a producir a partir de ahí todo lo que va a ser la era de los descubrimientos, o sea que hay que ingeniárselas y comenzar a buscar otras maneras de llegar en el fondo a esos productos. Uno de esos casos, y ya lo mencionamos, en el fondo era ese anhelo por llegar a la isla, o sea, donde estaban las especies, por lo fundamentales que eran además las especies en aquella época, y eso nos abre a en el fondo toda esta serie de descubrimientos. Pero por otro lado, tú también decías que eso también hace que todos estos pueblos que quedan ahí, como en el centro, que eran en el fondo parte del trayecto, tanto de oriente hacia el occidente o al revés, quedan ahí un poco como estancados, como que podríamos decir, no sé si es correcto decir, pero tal vez ahí se inicia, podría ser como la decadencia o el inicio de la decadencia, por ejemplo, de ese mundo persa. O sea, absolutamente. Piensa tú que en ese espacio de lo que hoy día es Kazajstán, Afganistán, Uzbekistán, habían ciudades que en riqueza, en arquitectura, en arte e incluso en escuelas de filosofía competían con la misma Alejandría, con lugares como Antioquía. Tenemos las famosas Alejandrías que fundó Alejandro, en lo que es justamente el valle de Bactria, Sogdia y los espacios entre el río Jajarte y el río Oxus. Está la Alejandría del Cáucaso, erróneamente llamada el Cáucaso porque los helénicos pensaban que la cordillera del Pamir era una continuación del Cáucaso, digamos. Está la Alejandría Arcosía, que hoy en día es Kandahar. Entonces, ciudades que tenían teatros griegos, ¿cierto? Que tenían grandes avenidas, que tenían escuelas de arte, mercados donde se transitaban todos estos productos, digamos. Son ciudades que se pierden de alguna u otra forma y quedan enterradas o quedan destruidas. Y quizá el mejor ejemplo es volcar un poco los ojos de vuelta hacia Occidente, o mejor dicho hacia el Medio Oriente, y ver las ciudades que sobrevivieron o que nacieron en base a este comercio. Por ejemplo, tenemos ciudades como Petra o como Palmira. Palmira lamentablemente ya no queda nada porque primero la destruyeron los romanos y después el Estado Islámico. Claro. Pero se dice, o sea, por ejemplo, Petra era una sombra de lo que era Palmira. Entonces, todas estas ciudades que nacieron en base a estos caravaneros de alguna u otra manera, que agarraban elementos de la cultura romana, de la cultura helénica, de la cultura india, de la cultura china, y formaban estas ciudades que podríamos imaginarnos hoy día ciudades como, por ejemplo, pienso como lo que es hoy día Estambul, ¿cierto? Que es un crisol. Estaba mirando el mapa precisamente para ver dónde, te iba a decir, la antigua Bizancio, Constantinopla, Estambul, tiene que haber sido un punto. Exacto, entonces estaban estas ciudades llamadas ciudades oasis porque desde un punto de vista lo eran. Pensemos que esta gran estepa de Eurasia era un lugar de pastizales, pero más que mal era un desierto, en el sentido de que en la noche las temperaturas eran menos 20, en el día podían llegar a 40 grados, no había ni siquiera un centímetro cuadrado de sombra y había muy pocas fuentes de agua. Y eran justamente estos pueblos nómadas los que sabían encontrar estas fuentes de agua, por qué ruta ir. Entonces estas ciudades eran una oasis tanto en el sentido funcional como en el sentido cultural. Pensemos que toda la florescencia, por ejemplo, de la filosofía budista, más que ocurrir en la cuenca del Ganges, ocurre justamente en Bactria y en Sogdia y en esa zona. Bueno, lamentablemente otra de las atrocidades del Estado Islámico fue destruir justamente estas famosas esculturas de Buda que estaban, no recuerdo bien si es en el actual Afganistán, pero ahí uno se da cuenta este florecimiento espiritual y cultural que tenían estas zonas más allá de lo comercial. Claro, no. Es realmente increíble ver todas las conexiones. Y por el otro lado, lo que habíamos dejado pendiente antes de irnos a la última pausa,
lo que ocurre en el fondo con América. O sea, cuando ya se comienza a incorporar, podríamos decir, a este mundo sin toda la experiencia, como decías tú, de la navegación, que sí había ocurrido en el fondo en todo el resto de los territorios, o sea, África, Asia, Europa. O sea, bueno, digamos, el estado cultural, tecnológico y urbanístico que tiene América para el año 1500, en realidad mucha gente tiende a decir, no, estaban muchos siglos por detrás del mundo antiguo, ¿cierto? Del mundo europeo. Pero para las condiciones en las que este mundo surgió, en realidad es impresionante el avance que tenían para la falta de ciertas cosas. Por ejemplo, grandes corredores comerciales, como era la estepa de Euroasia, como era el mismo mar Mediterráneo. En América eso no existía. No existían, por ejemplo, los caballos. No habían caballos. No habían animales de carga. No existía el concepto de la rueda porque ¿con qué le iban a tirar? O sea, existía un concepto de un carro, ¿cierto? Pero la verdad es que las cosas que se habían logrado, tanto digamos, en Mesoamérica, llamémosle desde los toltecas, los olmecas en adelante, después los aztecas, bueno, antes de eso los mayas, después más al sur los incas, en realidad es apoteósico para la cantidad de dificultades que tuvieron que enfrentar. Sí. Y también existía una ruta de comercio. Ojo que los incas comerciaban con los pueblos de Mesoamérica y viceversa. O sea, igual era un mundo interconectado. Increíbles, pero vamos a tener que dejar ese tema, yo creo que para un programa solito, porque además ya se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando, así que te doy las gracias, Sergio, por habernos acompañado. De todas maneras, vamos a hacer otro programa para que sigamos hablando del tema. Por favor, encantado y muy agradecido. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.